Seguimos en Canal N con esta serie de entrevistas a los participantes del Foro América Latina Oportunidades y Desafíos, organizado por la Fundación por la Libertad. Y vamos a empezar con un expresidente colombiano de alto calado que en este momento está dando una pelea muy dura por la libertad, por la democracia en Venezuela, y es Andrés Pastrana. Presidente Pastrana, bienvenido al canal. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿por qué decidió usted dar esta pelea por la libertad de Leopoldo López, por la libertad de Antonio Ledesma y para que haya una apertura en Venezuela? A ver, yo creo que como demócratas que somos, tenemos que dar esas batallas por la democracia. Inclusive como expresidentes pertenecemos a todos esos grupos como el Club de Madrid, que somos 90 expresidentes del mundo, o Interacción, que somos cerca de 50. ¿Y cuál es la misión nuestra? Cómo fortalecer y promover la democracia a nivel mundial. Y lo que estamos viendo en Venezuela que es que hay una clara violación a la democracia, clara violación a la Carta Democrática, claras violaciones a los derechos humanos, presos políticos, claras violaciones a la libertad de expresión, y no pasa nada. Y es la pregunta que nos hacemos: ¿por qué los gobiernos que hemos sido elegidos democráticamente no están alzando su voz para precisamente defender la democracia? Creamos precisamente aquí en Lima, firmamos que la Carta Democrática, la firmó el presidente Chávez. Colombia fuimos uno de los grandes promotores. ¿Para qué? Si diariamente estamos viendo que se está violando esa Carta Democrática, ¿por qué vinimos aquí a Lima en el 2001 a firmar la Carta Democrática? Hay permanentes violaciones y ningún gobierno hace absolutamente nada. Claro, pero también está el dilema de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia de otros países. Entonces uno piensa, bueno, ¿estos señores lo que están proponiendo es que tumben a Maduro? No, de ninguna forma. A ver, que se aplique la Carta Democrática, eso es lo que se trata. Hay claras violaciones de los derechos humanos, hay presos políticos hoy reconocidos por el gobierno. Y yo creo que es muy importante, cuando yo estuve en Venezuela a finales de enero, y me entrega Leopoldo una carta, en la carta de Leopoldo me dice dos cosas que son muy importantes. La primera es: presidente, cuéntale al mundo qué vivió usted en Venezuela, qué fue lo que vio, oyó, sintió, palpó en Venezuela, qué es lo que estamos haciendo. Pero segundo, algo que es muy importante, en el foro en Venezuela y en la carta lo pone Leopoldo: cualquier situación de tránsito en Venezuela, de transición en Venezuela, Leopoldo lo dice claramente en esa carta, es constitucional y legal. Nadie, y menos podría uno como demócrata decir que estamos nosotros patrocinando, promoviendo situaciones o soluciones distintas a las establecidas en la Constitución y en la ley. ¿Y qué pasó en esa visita que hizo usted con Sebastián Piñera no nos dejaron a Venezuela? Claro, pero ¿tenían permiso para hacerlo? A ver, es que fuimos precisamente el día de visitas de su familia y de sus amigos, para no tener que pedir un permiso. ¿Qué se necesitaba? Yo le pregunté a Lilian y a la mamá de Leopoldo, Antonieta, ¿qué se necesita? Me dijo, un documento, y llegamos con el documento y no nos dejaron entrar. ¿Qué fue lo importante de esa visita? Que ahí quedó claramente demostrado que Leopoldo y Daniel Ceballos, que estaban presos, eran presos políticos. ¿Y qué otra cosa que fue muy importante? Al día siguiente y ese mismo día, el vicepresidente de Venezuela, el señor Arreaza, dijo: Leopoldo López es un preso político. Y eso fue lo que llamó la atención del mundo, porque por primera vez en esa visita nuestra con el presidente Piñera y Calderón a Venezuela, se reconoció por parte del gobierno que tienen presos políticos. Sí. ¿Y cuál cree que es la salida para Venezuela? Porque por un lado usted habla de la Carta Democrática, pero evidentemente la OEA está fuera de combate y hay una UNASUR que tiene un papel diferente. Sí, ¿Por qué lado nos vamos? A ver, yo creo que creo en la OEA, creo en la OEA como organización. Creo que es importante, vamos a ver el nuevo secretario qué decisiones toma a ese respecto, pero definitivamente es un diálogo. Hay que buscar el diálogo en Venezuela, hay que buscar los mecanismos que permitan transición, pero ¿cómo podemos entender, Clara Elvira, que resulta que la oposición dice, aquí hay una propuesta de transición y los meten presos a todos? Simplemente por estar dentro de la Constitución y la ley y de hacer una propuesta para saber cómo y de qué forma se resuelve la situación en Venezuela. ¿Qué me preocupa a mí adicionalmente a ese tema? La crisis humanitaria. Yo he llamado la atención, lo que más me llamó la atención después de ver y no dejarnos ir a ver a Leopoldo, ver las colas que están pasando en Venezuela, es la crisis humanitaria que se puede presentar. Y más para nosotros, en mi caso, como colombianos. En Colombia puede haber entre 4 y 6 millones de colombianos. De venezolanos. De colombianos en Venezuela. En Venezuela. Que cuando ellos están haciendo fila, la cola, para comprar alimentos y saben que son colombianos, no se los venden. Usted se imagina que además de los problemas de desplazamiento que tenemos en Colombia,
se desplacen esos colombianos que están en Venezuela y lo que está sucediendo al interior de Venezuela. Hoy alguien me decía, se dice que en Venezuela no hay más de 40 días de alimentos que puedan tener. Ahí hay un problema de verdad, de unas dimensiones que no las hemos visto todavía. Que no las hemos visto y tampoco sabemos si son todas verdad. El gobierno niega esas versiones, dice que es... Yo la vi, fuimos y yo vi en un estadio, vimos no sé cuánta gente veía. Yo creí que era entrada para ver un partido de fútbol o de béisbol o un concierto. Sí. Y era la gente haciendo fila para los productos primarios de la canasta familiar. 2 niñitos, les pregunto, ¿qué hacen ustedes? Mis padres están aquí desde las 5 de la mañana haciendo fila. Pero, ¿sabes? Estamos muy tristes, le digo a los niñitos, ¿y por qué están tristes? Digo, porque no, ya se acabó el pollo, otra semana sin pollo, otras 2 semanas sin pollo. Y lo estamos viendo todos los días. ¿Qué veo yo que sucedió en Venezuela? Este problema viene ya desde hace algunos años en el interior del país. Hoy llegó a la capital y por eso está saliendo al mundo. Claro. Ahí hay una situación de crisis humanitaria que se puede presentar de unas dimensiones que no nos imaginamos. Sí, y UNASUR, no me habló de UNASUR. A ver, yo de UNASUR, es decir, yo creo que fue una vergüenza la presencia del secretario de UNASUR con los cancilleres de Colombia, de Brasil y del Ecuador. ¿Cómo puede ser posible cuando el mundo entero sabe de las claras violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión? Yo estuve con los periodistas que me contaban cómo los botaron de los medios por hacer una entrevista como la que usted me está haciendo ahorita a mí. Cómo les han expropiado los medios de comunicación, cómo tenemos hoy presos políticos en Venezuela. ¿Y qué dice UNASUR? Venezuela es una democracia ejemplarizante. Aquí no hay violación a los derechos humanos. ¿Por qué no fue el secretario de UNASUR y los 3 cancilleres a Ramo Verde? ¿Por qué no fueron a hablar con los jefes de la oposición que no lo pueden hablar? Solamente con María Corina, que no le deja salir del país, porque el resto están presos. Y yo creo, por ejemplo, aquí yo le haría una propuesta, que yo creo que es una propuesta importante para Venezuela. A nosotros como expresidentes no nos dejaron ir a visitar a Leopoldo. Yo le propongo que un grupo de expresidentes que podamos volver a Ramo Verde nos acompañe la Cruz Roja Internacional. Que no vaya solamente la Cruz Roja, que vaya la Cruz Roja como garante de que expresidentes del mundo puedan visitar a Leopoldo, Antonio Ledesma y a Daniel Ceballos y que puedan visitar el resto político. Conocer sus condiciones. Pero que sea la Cruz Roja con un grupo de expresidentes. Sí. Bueno, quienes lo conocen a usted saben que usted tiene una gran rivalidad con el expresidente Ernesto Samper. Esta decisión de entrar a Venezuela y esta decisión de dar esta pelea y de criticar tan duramente a UNASUR, ¿tiene que ver con esa pelea que usted tiene con Samper? En parte sí, porque el presidente Samper fue elegido con los recursos del narcotráfico. Claramente comprobado, 15 millones de dólares. Es decir, triste decirlo yo como colombiano, la presidencia de Colombia se la compró el cartel de Cali. UNASUR es una entidad que fue creada ¿para qué? Para defender la democracia. ¿Cómo puede ser secretario de UNASUR un presidente que no tiene cartas democráticas para presidir la organización? Un presidente que el narcotráfico compra precisamente la presidencia de Colombia. Y ese es el padrino, Maduro es el padrino del presidente Samper, igual que el presidente Santos. Yo no entiendo, un presidente que no tiene cartas democráticas, ¿cómo puede ser promotor de una institución que precisamente tiene que promover ¿qué? La democracia? Ajá, entonces ya entramos al tema de Colombia y le pregunto por qué decidió aceptar la invitación del presidente Santos para entrar en este comité asesor para ver cómo funciona el tema de la paz, si usted ha sido tan duro crítico del proceso de paz, del proceso de paz en Colombia. ¿Es que se dio cuenta de que es inevitable y ya le tocó entrar? O miremos lo contrario, es lo que le dije yo a un periodista, o será que el proceso está tan mal que nos tuvieron que llamar a nosotros. ¿Cierto? ¿Usted cree que es eso? No, pregunto, porque es que los periodistas dicen, es que usted se está montando en el bus de la paz. O miremoslo al contrario, o será que el gobierno está tan mal... O el bus de la paz se está montando en Andrés Pastrana. O será que no la logró el gobierno está tan mal el proceso que nos está llamando a los de afuera. No, ¿qué se trata aquí? Si hay un hombre de paz en Colombia, ¿quién ha sido? Andrés Pastrana. Es decir, si alguien se la jugó por la paz, tanto hasta mi prestigio político por la paz, y me la sigo jugando. Que somos críticos del proceso. ¿Por qué entro a la comisión? Porque yo le he venido insistiendo al presidente Santos, presidente, convoque. La paz no es suya, la paz no es su gobierno, la paz no es mía, no es de mi gobierno. La paz la hacemos todos los colombianos. ¿Cómo puede...? Yo digo, los colombianos hemos vivido 60 años en violencia. Y hoy el país está dividido. Es increíble pensar que 60 o 50% del país no está de acuerdo con el proceso de paz. Sí. Entonces lo que yo digo es, presidente, convoque a los colombianos. Y eso fue lo que hizo el presidente. El presidente dijo, yo quiero convocar a los colombianos a que me ayuden. Que si el proceso está en dificultades, podamos avanzar. Que pueda tener luces de otros sectores que han sido críticos. Cada uno mantiene su independencia,
cada uno mantiene sus posiciones, y es lo que vamos a hacer al llevar a la comisión, al interior de la comisión, qué es lo que creemos nosotros tenemos que hacer para que la paz llegue a tener la mejor paz en Colombia. En este momento estamos en el problema más difícil. Yo digo que se está negociando ahorita en La Habana, está el corazón de la negociación, claro, que es que justicia, la cárcel y víctimas. Entonces hay dos temas que son fundamentales. A eso nos ha convocado el presidente, es lo que yo digo, nosotros no estamos entrando al gobierno, estamos entrando al proceso de paz. Sí, porque le confieso que es un poco triste ver a usted, el presidente del Caguán, de toda la historia que vivimos, que padecimos en Colombia, que se la jugó, como usted lo dice, por una negociación con las FARC, diciendo no, pues no hay que negociar con las FARC. Y lo voy a seguir diciendo, no se puede negociar las FARC porque en estos temas que es los que yo he sido crítico, el delito del narcotráfico, un delito conexo. No, ¿y qué iba a hacer usted con el delito del narcotráfico? Condenarlos, como lo hicimos nosotros y como los perseguimos a ellos. Yo los dejé en la lista de terroristas de Europa y Estados Unidos y el Canadá. Segundo, zonas de reserva campesinas con autonomía política de la FARC, no. Que la FARC mantenga sus armas, no estoy de acuerdo. Que la FARC, en este caso también... ¿Qué está dispuesto a ceder Colombia? ¿Qué estaría dispuesto a ceder por la paz? Yo creo que muchas cosas, pero buscando la mejor paz. Es decir, ellos han dicho que no entregan las armas, ellos han dicho que no pagan un día de cárcel, ¿cierto? Y además ellos no entendieron una cosa, cambió, el mundo cambió. Yo se lo dije a tiro fijo, porque yo no firmé el Tratado de Roma que me tocaba, porque me daban una moratoria de 7 años por las reservas, para que mi sucesor pudiera avanzar en el tema de la paz, y si no era mi sucesor, el que seguía a mi sucesor. Se modificó la Constitución y fue el presidente y fue el mismo. Pero lo importante era que yo se los dije a ellos, Manuel Marulanda Arias tiro fijo, o usted hace la paz ahora, o el mundo va a cambiar. Y el mundo cambió. Y ellos no han querido entender que el mundo cambió. Se nos está acabando el tiempo, pero tengo que preguntarle por Chile y Perú, sí, porque usted habló hace un momento sobre la importancia de la Alianza del Pacífico y sobre lo que significa como economía mundial juntos, pero tenemos un problema serio, porque se ha filtrado la existencia de un espionaje entre Chile y Perú, y entonces Perú está indignado con razón y no hay una respuesta satisfactoria, y la preocupación es si la Alianza del Pacífico está en peligro por este affair de espionaje. Espero que no, que las cosas se clarifiquen, porque yo creo que aquí lo que está es más allá de que simplemente situaciones que se puedan presentar del gobierno y de nuestros propios países. Yo creo que lo poco hoy en día que hay serio en la región es la Alianza del Pacífico. Mire lo que está pasando con Mercosur, mire lo que pasó con la Comunidad Andina. Yo lo único que veo hoy de verdad es que hay una proyección importante, somos todos democracias, como lo dije hoy, podemos convertirnos en un mercado muy importante para nosotros, para nuestra región, y en muchos aspectos, no solamente en el tema comercial, en el tema cultural, en el tema educativo. Sería muy triste que de verdad se entregara la Alianza para el Pacífico. Ojalá logren resolver todas estas diferencias que ha sucedido entre Perú y Chile, para que no se pongan en peligro tratados tan importantes como el de la Alianza. ¿Qué les diría a los presidentes Humala y Bachelet? Hablar. Yo creo que lo importante hubiera sido un hombre del diálogo. Yo creo que dialogando se resuelven. Yo ahorita precisamente decía que 3 características que tienen que tener los líderes que tenemos que tomar macrodecisiones. ¿Cuáles son? Una que es confianza, hay que generar confianza nuevo. Otra que es coraje, hay que sentarse, hay que tener el coraje de verse la cara, y si se cometieron errores, así. Y la otra es convicción, que significa comunicar y consenso. Eso es lo que debemos tener los líderes. Yo les diría que apliquen esas 3 tesis: coraje, confianza y convicción. Sentarse y resolver el tema para tomar la macro decisión más importante, que es salvar las relaciones entre los 2 países. Muy bien, pues muchas gracias por estar en Canal N, presidente Pastrana. Nosotros nos vemos más adelante. Continuamos en estas conversaciones con líderes latinoamericanos acerca de las perspectivas, los retos y las oportunidades que tiene hoy América Latina, y ahora saludo al ex candidato presidencial y congresista de Brasil, Aécio Neves. Bienvenido al Canal N. Gracias, un placer muy grande estar aquí. Bueno, vamos a hablar en portuñol. Vamos a hablar en portuñol. Bueno, no, seguramente que le entendemos perfectamente. Cuando leo su historia, cuando leo lo que pasó con usted y veo lo que está pasando en Brasil, pienso si no tenía razón un entrenador de fútbol de Colombia, que además fue entrenador de la selección de fútbol de Perú, que es Francisco Maturana, que cuando perdía un partido decía: perder es ganar un poco. Perder las elecciones en su país de alguna manera no es ganar, viendo lo que está pasando en Brasil.
Eu penso uma coisa parecida, porque é possível você ganhar perdendo, como ha sucedido com a presidente Dilma, e perder ganhando, como ha sucedido com nós outros, porque com pouquíssimos meses da eleição está claro para os brasileiros que a verdade perdeu. A mentira, o engodo, a falsificação de números, de dados sobre a realidade do país ha ganhado. E pouquíssimos meses depois, nós temos uma presidente com 3 meses de governo com a mais baixa avaliação da história democrática do Brasil. Isso se dá em parte pelo gravíssimo escândalo de corrupção que se bateu sobre nossa mais importante empresa, a Petrobras, se dá pelo desatino na condução da economia, que se pôs a perder conquistas históricas, como a estabilidade da moeda, controle inflacionário, investimentos, e a emoldurar isso, a dar um contorno a isso tudo, um sentimento dos brasileiros de que foram enganados em estas eleições. E isso nos projeta um cenário futuro extremamente preocupante. Ajá. Usted habla del peor momento de un presidente democrático en Brasil y entonces inmediatamente nos lleva a la memoria al año 92 con Fernando Collor de Mello y la preocupación, el temor ¿es posible que haya una ruptura democrática en Brasil? ¿Es posible que la presidenta llegue a un momento tan crítico como llegó Collor de Mello y renuncie? Veja, mira, eu tenho que ter uma cautela grande em relação a essa questão. Eu sou, além de senador hoje, presidente do maior partido de oposição, o Partido da Social Democracia em Brasil. Não há hoje, em este momento, ainda os componentes jurídicos que poderiam permitir uma solução de interrupção do mandato da presidente. Mas há uma insatisfação crescente na sociedade. Há 10 dias, 2 milhões de pessoas foram espontaneamente às calles de todo o Brasil para dizer basta da corrupção e basta deste governo. Nós estamos começando um processo de investigação que atinge personagens muito cerca do governo, parlamentares, dirigentes estatales, presidente do partido. Então, as coisas estão muito cerca do poder central. Se há desastre, se as coisas se desenvolvem na direção de que haja comprometimento, por exemplo, com dinheiro da corrupção, sustentando a campanha eleitoral, aí é possível que se discuta efetivamente, do ponto de vista jurídico, a possibilidade do impeachment. Hoje, nesse momento, não há isso, mas no futuro no sabemos. Ajá, pero en este momento hay ya una información sólida sobre las empresas vinculadas a la trama Petrobras, a esta operación Lava Jato, que aportaron a las campañas, a la campaña de la presidenta, pero también en parte a la suya. ¿Eso puede terminar llegando a la presidenta? No, mira, son cosas absolutamente distintas. O financiamento de empresas a campanhas políticas é legalizado em Brasil. Okay? Todas as campanhas recebem doação até um limite que estabelece a lei. O que se discute é um partido que colocou em diretoria dessa empresa operadores que só liberavam obras se recebia uma contrapartida, recebia uma propina. E esta propina, em parte, ia para o partido político. Não apenas em épocas eleitorais, mas durante todos os anos. O que se sucedeu no Brasil foi que institucionalizou-se a corrupção. Um grupo político, para permanecer no governo, só permitia que as empresas trabalhassem, se sustentassem este projeto. É algo muitas vezes mais grave do que o mensalão que se inició en el año de 2005 y llevó el ministro de la Casa Civil del presidente Lula, el presidente del partido del presidente Lula al cárcel. Por tanto, estamos apenas empezando um processo que pode ser o mais dramático, por um lado, para o partido do governo, mas também o mais saneador para la política brasileña. Claro, ese es el punto más importante, es ¿qué hay estructuralmente en la política del Brasil que permite esto? ¿Hay un clientelismo institucionalizado? Ahí hubo en su momento en el gobierno Lula una cosa que se llamaba como la mesada, que les daban a los congresistas. ¿Eso realmente hace parte de la entraña de la política de Brasil? ¿Es posible erradicar eso? Yo creo que sim, este processo todo, com as instituições sólidas, porque tem que chamar a atenção
funciona em Brasil, a justiça funciona, o Ministério Público em defesa da sociedade age de forma correta e o legislativo também funciona. Isso é essencial para que o desfecho disso seja positivo e não negativo para o Brasil. A prensa é livre, absolutamente livre em Brasília, e divulga tudo o que se sucede, mas é da nossa cultura, eu concordo. O clientelismo, o patrimonialismo, mas o Brasil está evoluindo. E eu creio que esse escândalo coloca fim ao ciclo de PT no governo, um partido que se apropriou de conquistas de governos anteriores, arrogou pela janela para permanecer, para perpetuar-se no poder. Hoje há um sentimento de ilegitimidade em relação à vitória da presidente e à permanência do Partido dos Trabalhadores. Que creio eu é que dentro de alguns meses, com o desfecho das investigações, teremos um céu mais claro em Brasil. E aí sim, com a fiscalização maior da sociedade, com a reforma política que está sendo discutida agora no Congresso Nacional, podemos superar esse momento dramático da vida política brasileira. Habló usted ahora de las marchas contra Dilma Rousseff y yo pensaba con la infinita ignorancia que tengo sobre Brasil, si tienen alguna conexión, si le recuerdan a la gente de Brasil a las caras pintadas que empezaron a salir a la calle a presionar a Fernando Collor de Mello en su momento. Certamente que sim, pero muitas vezes mais. Só há paralelo com estes movimentos recentes com a luta pelo restabelecimento da democracia, com a campanha pelas eleições diretas em 1984 e que ha culminado com a eleição de meu abuelo materno, Tancredo Neves, como o primeiro presidente civil eleito após 21 anos de ditadura. Mas naquele momento teníamos também milhões de pessoas nas ruas. Só agora estamos vendo isso. Portanto, o Brasil despertou. Eu creio que essa última eleição, ha hecho isso, um despertar de pessoas que não têm vinculação política, muito menos partidárias, mas que não aguentam mais, não suportam mais a economia indo tão mal, o desemprego chegando, o crescimento sendo negativo, como será esse ano, 1,5% negativo crescerá a economia brasileira esse ano, e esse escândalo sucessivo de corrupção. O Brasil vive uma encruzilhada e eu creio que vamos sair mais fortes para o futuro. Y vive una encrucijada esa ola de nuevos gobiernos que hubo en América Latina, de socialismo, del nuevo socialismo del que se hablaba. La presidenta Fernández de Argentina está en una crisis tremenda, la presidenta Dilma está en esta situación, pero también está la situación de Maduro. ¿Usted cree que hay un cambio ideológico, que hay un cambio de eje y que va a cambiar América Latina sustancialmente en los próximos años? Yo creo y espero que sí. Yo digo siempre que el populismo, que tal vez sea la marca convergente de esos tres gobiernos que hay se referido, ele flerta siempre con autoritarismo. Quando os governos populistas perdem força, buscam se cercear a prensa, buscam oprimir os opositores, como acontece de forma vergonhosa na Venezuela, sem que haja uma manifestação dos governos democráticos da região. Essa é uma questão que para nós, da oposição em Brasil, é extremamente grave. O governo de Brasil não é apenas omisso em relação à escalada autoritária em Venezuela. Ele é cúmplice do que acontece na Venezuela. Inclusive com a participação do presidente Lula na campanha de Maduro, parcerias comerciais muito pouco cristalinas, muito pouco claras. E nós estamos nos organizando, como estamos aqui hoje em Lima, com outras lideranças democráticas da região, para fazermos com que a questão de Venezuela não se cerque apenas às fronteiras da Venezuela, seja uma questão de todos os democratas da região. Sí, pensaba cómo pueden hacer los gobiernos democráticos de la región para impulsar un diálogo o una discusión o una mejora de la situación de los venezolanos, de la situación en Venezuela, si cuando insinúan algo de eso sale Maduro con todas sus fuerzas, dice se equivocaron, con Venezuela nadie se mete y convoca una manifestación. Es imposible porque tiene una fuerza. No creo, y no puede ser imposible. Somos vecinos, somos pueblos hermanos. Y si percebemos que en un país vecino hay una escalada autoritaria como esa, con presos políticos en pleno século XXI,
temos que nos mobilizar diplomaticamente, politicamente, claro, mas economicamente também. É possível que num determinado momento se discuta isso no que interessa efetivamente ao governo Maduro. Embargos é uma possibilidade, se não há um respeito mínimo às manifestações democráticas, à prensa livre. Estamos, inclusive, nós outros do Brasil, organizando uma comissão externa do Congresso para visitar a Venezuela, como já disseram líderes de outros países, para estabelecer uma pressão legítima em favor, não contra o governo Maduro, em favor da democracia. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente de honor de meu partido, aceitou um convite de Felipe González e estará fazendo parte da banca de defesa de López e do prefeito Ledesma. Ajá. Bueno, pero usted habla de embargos. Y los embargos han demostrado no dar resultado. Acaba de admitir el gobierno de los Estados Unidos que no funcionó el embargo a Cuba. Después de 50 años, desde el año 63 estaba embargada Cuba, y eso no lo devolvió a la democracia. ¿No será que proponer un embargo hacia Venezuela lo que hace es afectar a la gente oprimida? Son situaciones distintas, creo yo. La cuestión primera es política. Hay sí como presionar, porque hay una presión interna en Venezuela creciente. Hoy hay una mayoría absoluta, y algunas institutos de pesquisa dicen eso, de insatisfacción generalizada com a escassez de alimento, com a inflação que ultrapassa 60% ao ano, a maior do mundo. Então, é uma pressão política externa que se casa com uma insatisfação crescente interna. Pero vem faltando, em minha avaliação, uma posição firme, segura dos governos democráticos da América Latina, que tem se omitido no enfrentamento dessa gravíssima questão, que pode, de alguma forma, repercutir por toda a região. Sí, y al margen de cada gobierno, ¿tiene algún papel que pinte la OEA? Porque la OEA parece un invitado de piedra en lo que está, un convidado de piedra en lo que está pasando. Em minha opinião, poderia estar exercendo um papel de muito maior força, mas não lo hace até aqui. O que nós todos queremos, em conversas que estamos tendo aqui, paralelas com o presidente da República, com liderança de países da região, o que se busca é estimular não apenas a OEA, mas organismos como a própria Nações Unidas, organismos como as organizações partidárias europeias, democráticas, socialistas, que se mobilizem em torno de uma causa apenas: restabelecimiento de las libertades democráticas en Venezuela. Se nos acaba el tiempo, pero tengo que preguntarle por el tema del narcotráfico, porque el expresidente Andrés Pastrana dijo ahora en su intervención, y se lo dijo a usted, ojo, porque a Brasil se está yendo todo el narcotráfico, y el presidente Cardoso ha tenido una posición frente al tema de cómo estamos luchando contra las drogas. ¿Cuál es su posición frente a ese tema? Olha, o presidente Fernando Henrique tem uma posição que é sua, não é uma posição ainda partidária, mas é uma discussão que nós aplaudimos sobre a descriminalização. Existem experiências vizinhas nossas, como no Uruguai, que precisamos aguardar um pouco mais para ver o que representarão no futuro. Experiências nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, que precisamos aguardar um pouco mais. Pero é possível, sim, estabelecer, do ponto de vista das nossas fronteiras e da relação com os países que são os fabricantes da matéria-prima que produz a droga, uma relação diferente da que estamos tendo até aqui. Não apenas de controle físico das nossas fronteiras, mas de uma relação altiva, porque nós sabemos que governos vizinhos nossos, de alguma forma, também se beneficiam do narcotráfico e não é possível conviver mais tempo com isso. É um negócio muito jugoso. Agradeço. Muitas gracias. Agradeço uma oportunidade muito grande e espero que tenham compreendido pelo menos um pouco de mi portuñol. Completamente, muchas gracias. Así terminamos este especial de Canal N con líderes latinoamericanos reflexionando